civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Jaime, me acaba de llegar esta nota de las que llegan al celular diciendo: alumnos toman casetas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Pachuca. Solamente la que no han tomado hasta este momento es la de México-Toluca. Pero todo esto es reflejo del sistema de democracia que tenemos en México, de lo que tengamos de democracia. Yo creo que ni es democrático ni es sistema. Yo creo que ni es democrático ni es sistema. Valdría más tener un sistema como el de Porfirio Díaz, que evidentemente no era democrático, pero era sistema. Y que el señor estaba enterado de lo que ocurría, no sé cuál sea el pueblo más remoto de la superficie nacional. Claro. Eso es un sistema. Él estableció el telégrafo en México, Porfirio Díaz. Los ferrocarriles. Los ferrocarriles, sí. Y fundó la Universidad Nacional, por cierto. Fíjate. Bueno, su ministro de Educación, don Justo Sierra. Fíjate, ¿por qué de todo eso no hablamos de la historia de y mandó México? construir el monumento al Ángel, bueno, el monumento a la Independencia, que está en Reforma, el Ángel, ¿no? O la Ángela, como dicen los muchachos, ¿no? Yeah. La Ángela. Y pues entiendo que también se inició el Palacio de Bellas Artes. No, bueno, era evidentemente un constructor, eso no hay duda. No, un sistema es cuando se ven relaciones. Un sistema de gobierno es cuando se ven relaciones. Si no se ve la relación de la reforma energética con la educación, si no se ve la relación de lo que lamentablemente sucedió en Guerrero con la educación, con la desigualdad social, con la pobreza extrema en que vive una gran parte de la población guerrerense, Sí. con el abuso del capitalismo, con el sistema neoliberal que va en retroceso en todo el mundo, menos en México. Como siempre llegamos tarde a la historia. Yo recuerdo que cuando ya había pasado la muy atractiva moda de la minifalda en Estados Unidos y en Europa, llegó a México. Siempre vamos atrasados, somos como el cabús de la historia, ¿no? Sí. Y falta integración nacional en todos los sentidos, falta relacionar, no, la desigualdad social no es un programa, no es una cosa que se combate con un programa. La educación mala no es un problema local de la educación, no, bueno, es que hay que ver las cosas específicamente, porque si no se hace un revoltillo. No, bueno, los que dicen revoltillo es que no tienen la capacidad sistémica suficiente para ver las relaciones ordenadas, es decir, no tienen capacidad para ver el sistema. Y yo estoy viendo en México, sobre todo en la actual administración, que no se tiene la capacidad para ver relaciones. Están muy ocupados haciendo cosas, de manera que no pueden atender su trabajo. En la democracia, la organización implica el que haya quienes son electos o designados para administrar los bienes, para dar los servicios. Sí, son los técnicos. Los griegos tenían una palabra muy bonita para esto. La ciudad marchaba más o menos bien, y cuando los persas los invadían, que cada vez los querían, cada 10 años, cada 20 años querían invadirlos, no lo sé, nombraban un estratego, una estratega diríamos en español. Sí. ¿Qué del estrategos en Atenas? Era un tipo que era bueno para diseñar estrategias de batallas, de esas cosas, y entonces a él se le entregaba el mando. Era un técnico, pues. Generalmente era hoy diríamos un general hábil, ¿no?
En realidad no, porque ellos no eran un pueblo militar. Ellos eran un pueblo marcial. Y en ese sentido Estados Unidos se parece curiosamente mucho a Grecia, solo en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un Estado o una nación militar, pues todos son militares o están listos para hacerlo en cualquier momento. Pero una nación marcial, pues es una nación de trabajadores de muy diversas actividades, como lo es Estados Unidos, pero que cuando hay reclutamiento, pues todos van con su creencia pues en su patria, su amor a su patria, etcétera, etcétera. Sí. Entonces los griegos eran un pueblo marcial, no eran un pueblo militar, no tenían un ejército fijo. Que bueno, hoy no estamos en guerra, pues a ver si los mandamos a hacer labor social, ¿no? No tenían un ejército fijo. Pero sí todos acudían, eran un pueblo marcial, daban mucha atención a la educación física por razones obvias, y creo yo que daban especial atención a la educación intelectual. Porque bueno, después de todo, pues Aristóteles, que es el discípulo también brillante de Platón, al que le sucede, pues después de todo, descubrió las leyes del pensamiento humano natural, nada menos. Y escribió varios libros sobre lógica, algunos de los cuales se perdieron, pero algunos subsisten. Entonces, yo creo que sabían pensar. Tengo la ligera sospecha de que los griegos sabían pensar. ¿Cómo lo hacían? Porque es un hábito que se aprende también. ¿Es qué, perdón? Es un hábito. Es un hábito, es un arte, se tiene que aprender. A mí me parece muy ilusorio que las universidades del mundo piensen que los alumnos que llegan, sea el grado que sea, al ciclo que sea, ya saben pensar. Esto es una falsedad. Saben pensar los 6 de 100 que solucionó Stanford para que ingresaran, con posibilidades. Saben pensar, podríamos decir. Y si no saben, lo aprenden rápidamente porque tienen la predisposición, la capacidad natural, lo aprenden durante el curso de su carrera. Y esos 6 aceptados salen pensando muy bien y seguramente hasta van a ser creadores en su área de conocimiento, ¿no? Pero ¿qué sucede con los otros 94? Que además no fueron aceptados. ¿Y qué sucede con los miles que necesitan educación, con los miles de jóvenes que necesitan educación y ni siquiera tienen la oportunidad de fracasar en un examen de admisión? Es como si dijéramos, siquiera denme la oportunidad de fracasar en el examen de admisión. Oye, en México, normalmente a quien se le da atención por parte del profesor es al buen alumno, al destacado, al que no reprueba. Y el resto, la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Esa es la cuestión. No ven la educación. Y claro, los que tienen éxito, pues no necesitan verlo y por lo cual no desarrollan la capacidad para ver el problema. Es inútil preguntarle a un ingeniero exitoso, a un médico exitoso, a un sociólogo exitoso, cuál es el problema de la educación, porque no pasó por él, no lo conoce. A ver, Jaime. Y a los que no entraron ni fracasaron, tampoco tiene mucho sentido preguntarles cuál es el problema, porque como dijo Carlos Marx, el problema de los obreros es que no se ven a sí mismos. O sea, no se ven como personas explotadas. Hay unos que están hasta contentos, ¿no? Como dice, siendo explotados. Entonces, ¿a quién le preguntas cuál es el problema de la educación? Obviamente a los funcionarios no. Obviamente a los maestros que están en activo no. Obviamente a los alumnos que fueron alumnos brillantes y exitosos, pues tampoco, no les interesa. Ellos no lo tuvieron. Se necesita visión de Estado. Se necesita esta cosa que Maquiavelo llamaba la educación del príncipe, o que Platón llamaba el gobernante debe ser filósofo, que yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Ahora nos presumieron que un señor que solo tenía una función administrativa ahí, no se les salía de la letra a los periódicos que un académico y un académico, ¿no? Sí. Pues conozco muchos académicos que son meramente burócratas, que se dedican a hacer exégesis, a repetir lo que otros filósofos han dicho o lo que otros pensadores han dicho, pero no producen una idea original nueva, así sea la más chiquita
una nueva manera de guisar los frijoles. O sea, no hay creatividad, ¿por qué? Porque el modelo educativo no sabe con qué se come eso. ¿Cuándo se le va a ocurrir a un secretario de Educación? Oigan, un momento, necesitamos un modelo que no sea solo de educación, que sea también de comprensión, y si se puede, y estiramos el concepto, que enseñe también a crear, a pensar originalmente. Yo estoy tratando de recordar en la primaria el estilo de mis maestros. Sobre todo yo recuerdo los de cuarto, quinto y sexto. Me dejaron de las huellas más perdurables. Y los tres tenían un método de que nos calificáramos entre sí. Por decir un ejemplo, ponían unas operaciones matemáticas, las hacíamos y nos intercambiamos los cuadernos. O palabras en el caso de español. Y hasta donde yo recuerdo, el método nos funcionaba. Sí, claro. Claro que les funcionaba. Porque además ahí era de todos. Sí. No únicamente de los buenos. Por supuesto. Entre buenos y los que no sabían tanto. Sin embargo, sigue persistiendo la pregunta. De un grupo, algunos son buenos. Sí. Pero una gran mayoría no saben tan bien. Así es. ¿Qué hacer con esos que no salen tan bien? Los tan bien, los buenos, ya tienen definidas las cosas, son buenos. Sí, claro. Pero los otros... Bueno, es muy fácil. Lo que sucede es que esos maestros, que yo no dudo que fueran buenos en ese sentido, no tenían la visión sistémica completa. Tenían rasgos, pues, y como dicen, le pegaban de vez en cuando algunos aspectos que eran positivos, bueno, pero no tenían la visión completa. Eran, sí, miopes son los que ven, sí, los que ven con un solo ojo, tuertos, ¿no? Tuertos. Eran tuertos, veían bien con un ojo, pero con el otro no veían nada, porque nunca concibieron en su mente que no se trataba solo de que los alumnos se calificaran entre sí, sino que se trataba también de que aprendieran entre sí. O sea, el paquete es completo. O sea, ellos veían nomás la mitad. Yo les enseño y luego ustedes se califican entre sí, no veían la otra parte. No, el método tiene que incluir toda la actividad de los alumnos, no nada más un aspecto, el de calificarse. Tiene que incluir toda la actividad de los alumnos. Incluso si es posible, claro, estamos limitados porque tiene cierto sentido los planes de estudio y los programas de asignatura. No siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un marco general, pero dentro de ese marco general, los alumnos deben tener alguna libertad, alguna flexibilidad para escoger hasta el tema dentro de ese marco general. Pero la vida práctica no sucede así en las escuelas. No, en las escuelas no sucede así porque no es la vida práctica. No, en la vida práctica sí sucede así. Pero si a un alumno le preguntaran, yo no soy físico ni matemático, ¿no? Pero si a un alumno le digan, oye, en el programa de asignatura de física están las 3 leyes del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto pues te las tienes que aprender. Esta es la memoria, te las tienes que aprender. Claro, las tienes que memorizar comprendiéndolas. Ahora bien, ¿qué es lo que te interesa a ti? Este tema lo tenemos que ver porque está en el programa, punto. Pero ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿A qué le vas a aplicar? No, yo voy a construir coches de carrera. Muy bien. Esa es la vida real. Ahí adentro de pero la escuela no le dice al alumno, oye, ¿cómo te interesa aplicar esto? Por eso las escuelas están divorciadas de la realidad. Pero no lo entienden porque tienen sus programitas y sus planes y sus cuadritos. Pero no lo entienden porque no tienen pensamiento sistémico, no por otra cosa, ¿no? Si estos maestros, que a lo mejor tuvieron este chispazo, que es bueno, por supuesto, hubieran tenido, que además, pues ellos también fueron víctimas del mismo sistema, ellos también fueron alumnos. Claro, sí. Si hubieran tenido pensamiento sistémico, hubieran dicho, no solo se califican entre ustedes, aprenden entre ustedes.
Vamos a ver que está en el programa, que nos dé un marco general. Sí. ¿Sí? Pues que tienen que aprender el abecedario, por decirte algo, para escribir palabras. Ah, muy bien. Pero las palabras que escribas tú las eliges, no las que dice el librito. Igual es para todos. Sí. Porque un niño puede decir, a mí me interesa aprender a escribir abuelita. No me interesa como un demonio aprender a escribir manzana, me interesa aprender a escribir abuelita, te quiero. Eso es lo que le interesa, esa es la vida real, eso es lo que le interesa al niño. Y el niño aprende a escribir, la manzana es buena. Pero es que la falla es evidente, se necesita realmente estar ciego para no verla. Bueno, hay un tratadista, ya murió, un antropólogo inglés, pero que vivió casi siempre en Estados Unidos, que por cierto renunció, siendo profesor a Harvard, renunció a Harvard. No le pareció muy brillante. Y se fue, Gregorio Bateson. Y Bateson hablaba de esto, bueno, es que quien no entiende sistemas, quien no ve las relaciones, porque él de pronto estaba hablando, claro, los alumnos no lo entendían, ¿no? Él de pronto estaba hablando de filosofía y de pronto empezaba a hablar de las patas de un insecto. Y los alumnos decían, oiga, ¿qué tiene que ver eso, no? Claro, las patas del insecto. Pero eso se me hace muy conocido, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver lo que pasó en Guerrero con Malela, con esta jovencita que acaba de ganar el premio Nobel? Bueno, los tuertos no lo ven. Jaime, me haces pensar, ¿por qué razón cosas tan sencillas, reflexiones tan sencillas que tú nos haces, no se aplican en la vida escolar? Trabajo en equipo. Tú decías, muy bien, ya se calificaron entre sí, la otra parte es, a ver, hagan trabajo en equipo para que aprendan más de eso que se acaban ustedes de calificar. Pero además de hacer trabajo y aprendizaje en equipo, incorporen lo que ya saben. Por eso es fundamental que el maestro aprenda a callarse. Y dejar que porque si él habla, no hablan los alumnos. Que actúen los alumnos. Dentro de un marco, claro, dentro de un tema que ha sido prefijado, con materiales adecuados. En lugar de, no sé, un tema muy general, ¿no? A lo mejor de sociología, a ver. En lugar de llegar a dar una conferencia brillante, que las conferencias son sensacionales, pero son para un auditorio, no son para un salón de clase. En lugar de llegar a dar una conferencia sensacional sobre la pobreza, pueden mostrarles una ilustración o varias de situaciones de pobreza extrema, que las hay en México, pero se les puede mostrar también de África o de la India. Los hay en muchos lugares. Sí. Preguntarles qué piensan. En lugar de decirles qué pensar, preguntarles qué piensan, que es el problema fundamental. Todos están viendo a la vista, esperemos los alumnos, entonces, ¿qué ven? No, pues unos niños que se están muriendo de hambre. Muy bien. Esa es una descripción. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el problema de eso? Y entonces, en lugar de ustedes tirando solo la memoria, empiezan a pensar necesariamente. Mal o bien, pero empiezan a pensar. Pero es diferente. Y entonces uno puede decir, pues que cayó un aerolito de la Luna o de Marte, ¿no? Pueden decir las cosas más descabelladas. Si están trabajando en equipos, los equipos base son normalmente de 3 alumnos, 4 máximo. Si están trabajando en equipos base, 3 alumnos, digamos. Dice, oye, ¿cuál es el problema? Y uno dice, pues yo creo que cayó un meteorito, ¿no? De Marte. Sí. Y los otros 2 les sirven un poco para meterlo al orden. Oye, no, estás loquito, ¿no? En serio, ¿qué no será mejor que pues la desigualdad social que tiene causas políticas, económicas, bla, bla? Ahora, vamos a suponer que sería estadísticamente muy raro, pero vamos a suponer que los 3 de ese equipo dijeran, no, pues sí, se debe a que cayó un aerolito muy extraño, ¿no? De por ahí del espacio. ¿Qué sucede? A ese grupo
que debe realizar una síntesis de equipo. O sea, los tres lo sintetizaron, sí están de acuerdo que se debe a los platillos voladores, a lo que sea. Pero ese grupo es regulado y modelado por los otros. Hay 6, 7 equipos. Digamos 7 equipos, 7 de 3 son 21 alumnos, que es muy aceptable para un grupo. Entonces, sí, un equipo sale con esta idea descabellada, pero los otros 6 seguramente no. Dice, oye, no, estamos hablando en serio, no, tenemos que ver las causas sociales, esto, aquello. Tienen la oportunidad entonces de meter lo que ellos saben, el conocimiento de experiencia, el conocimiento tácito que ya traen. Sí, sí, En la clase formal no tienen oportunidad porque están escuchando al maestro, porque el maestro es el único que habla. Estamos llegando al final del segundo módulo. No se vayan, vamos a un breve intermedio y regresamos. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.